Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos darte gracias por bendecirnos con tu amor, con tu gracia, por darnos esa paz que solo viene del cielo. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos el perdón de nuestros pecados. Oramos por Ada, por Natalie, no pueden conectarse, oramos por su salud, que seas tú ayudándoles, y también por los hermanos que no han llegado a conectarse, los ponemos en tus manos y permite que sigamos adorando y glorificando tu nombre. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces recordemos que este capítulo está enfocado en el tema cuando hay alguien con problemas de alguna doctrina, nosotros no podemos llegar diciéndoles, usted no entiende eso, es que eso es muy fácil, o es que usted por qué no estudia, no. Acuérdense que vamos a tener oportunidad de preparar, oportunidad de hablar de esto, y lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, con la doctrina, de la resurrección, y basados pues en 1 Corintios 15, todos los temas que hemos estado hablando. Y ya hablamos, por ejemplo, las dos resurrecciones, ya hablamos también que hay vida después de la muerte, también pues hablamos acerca de lo importante de tener claridad en estos temas. Y una de las cosas es que el milenialismo y generalmente yo creo que el 98,9% de los estudiantes de Academia Cristo o que han llegado a Academia Cristo son milenialistas. Son muy pocos los que no, porque esa es una de las doctrinas más creídas y más enseñadas en el mundo reformado y en el mundo pues evangélico. Y eso nosotros necesitamos saberlo. Si nosotros estamos preparando, por ejemplo, un estudio de los ángeles, es muy bueno ver cómo algunas denominaciones usan la arqueología o de dónde vienen los nombres de ciertos ángeles o por qué dibujan los ángeles de esa manera. Eso es muy bueno, uno leer y estudiar sobre eso, porque eso nos va a poder dar explicación a las personas. Y cuando estamos hablando de esto, de los milenialistas, es muy importante tener en cuenta que antes de los días de Jesús, pues habían algunos rabinos que estaban esperando a un Mesías que los liberara del imperio de Roma, a un Mesías que en verdad les ayudara a volver a ser esa nación que ellos eran. Y por eso tenían esos pensamientos que si usted le pregunta, por ejemplo, a un reformado, a un evangélico, si ellos saben de cuándo viene esa doctrina, esa falsa doctrina, no lo van a saber. Hay un escritor, se llama Justo González. A muchos no les gusta ese escritor, pero bueno, yo lo he leído, yo lo he estudiado, y él tiene un libro que habla del origen de las doctrinas. Y muchas de esas doctrinas falsas o doctrinas bíblicas que son verdaderas, él pone más o menos como una referencia, unas fechas de cuándo ocurrieron estas doctrinas, ¿desde cuándo? Por ejemplo, cuando podemos hablar del concepto de la Trinidad, siempre se conecta con Tertuliano, más o menos años 150 después de Cristo, de que él quería enseñar pues el nombre de Dios a sus alumnos y la palabra trino fue la que pudo encontrar. Y hay unos términos muy interesantes en la historia que habla del prosopón, o sea, la cara, o que se usa como para persona, y todos esos términos muy interesantes aprenderlos cuando estamos explicando ciertas cosas. Y es aquí donde encontramos esta situación. Y el punto siempre es el fin del mundo. Entonces, ¿por qué hablamos de la resurrección y hablamos del fin del mundo? ¿Por qué los enlazamos? Como en este caso, sencillamente porque como la Biblia lo enseña, pues la resurrección tiene que ver
cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando venga Cristo por segunda vez, pues va a ser el fin del mundo. Entonces, ellos que creen que al final de esta edad presente vendrá un periodo de felicidad, los días del Mesías. El Israel rescatado será milagrosamente reunido desde los confines de la tierra y llevado de regreso a su tierra. Los muertos también serán resucitados. Toda resistencia a Dios se concentrará en una gran guerra que se llamará el terrible sufrimiento de Israel. El enemigo asaltará 3 veces la santa ciudad, pero cada vez el asalto será repelido y al final el enemigo será completamente destruido. Jerusalén se convertirá en la morada de Israel y todas las naciones acudirán a ella. El nuevo templo que el Mesías levantará será más glorioso que nunca. La tierra producirá espontáneamente las más excelentes cosechas. Todo árbol dará fruto, todo mal y toda enfermedad y todo lo que pueda hacer daño pasará. Y la vida será grandemente prolongada. Jerusalén como residencia del Mesías será la capital del mundo e Israel tomará el lugar de las potencias del mundo cuando las naciones que hasta entonces hayan dado tributo al Mesías y después se rebelen contra él, serán completamente destruidas por el soplo de su boca y después comenzará el juicio final. Eso está en los libros de historia. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pues aquellos que vienen con toda esta creencia eh, combinan esto. Entonces, ya sabemos que el milenialismo, pues sí, es una doctrina del diablo, pero viene de los rabinos del tiempo de Jesús. Y realmente el problema que tenemos con esta falsa doctrina está en la interpretación de Apocalipsis, el capítulo 20. Generalmente es donde ellos fallan, donde ellos no saben interpretar Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, lleno de muchas figuras literarias, y eso es importante conocerlo, es importante saberlo para poder interpretarlo. Y eh, realmente cuando estamos viendo Apocalipsis y todas las imágenes tienen un significado simbólico. Y pues en este caso, pues la Biblia popular que usamos para explicar Apocalipsis es muy buena para eso. Y también hay otro libro de Apocalipsis que usamos, no recuerdo su autor, pero es un poco mejor porque incluye también el griego y realmente explica mucho. Entonces, es una mala interpretación porque ellos no usan los estilos literarios de la Biblia, sino que mm, tienen Apocalipsis 20 como algo real, como algo que tiene el significado de lo que dice, los 1000 años. Entonces son 1000 años lo que ellos dicen. Pero lo que no saben es que todos están entrelazados con la idea o con la doctrina falsa que acabamos de escuchar. Y eso es muy importante tenerlo. Entonces, mi recomendación, si ustedes van a hablar de esto, pues bueno, leer Apocalipsis 20. Por ejemplo, de los ángeles, eh, la- en los libros apócrifos se habla de San Rafael, pues es muy bueno dar una leidita de los libros apócrifos, porque por allá aparece eso. Y eso es bueno saberlo, ¿cierto? ¿Y por qué saberlo? Para ayudar a la persona a salir del error. Entonces, encontramos dos palabras que son muy populares en los milenialistas, como el rapto, ¿cierto? Y hablando del rapto y también hablando acerca del milenio, porque ellos combinan esas dos palabras, pues ya sabemos que es otra enseñanza falsa, que ellos creen que Jesús vendrá de una manera secreta, no visible, resucitará a los creyentes muertos y los arrebatará al cielo junto con los creyentes vivos y desaparecerán repentinamente dejando solo incrédulos y débiles en la fe en la tierra para seguir después la gran tribulación. Y cuando ellos combinan todos estos términos, pues realmente es muy interesante la razón humana, cómo los lleva a interpretar esto. Pero si nosotros podemos usar bien
perdón, Mateo 24, si podemos usar bien Apocalipsis, si podemos entender algunos pasajes de la Biblia, también Hechos habla lo mismo, pues nos damos cuenta de que estamos en tribulación, en la gran tribulación. Entonces, ahí es donde está esto y también nos damos cuenta como Jesús no va a venir de forma secreta ni invisible, porque el mismo Apocalipsis que dice, pues todo ojo lo verá, o que dice Mateo 25 como todo el mundo lo va a ver también, allí lo vemos. O el texto de Tesalonicenses que hablamos esta semana, en Primera de Tesalonicenses, también da esa referencia, le recibiremos en una nube. Entonces, mire que tenemos herramientas bíblicas para defender esto. ¿Y todo eso de dónde viene? De la mala interpretación de la Biblia, de la mala hermenéutica. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener todas estas ideas. Entonces aquí, en la investigación que yo hice del milenio, pues pude encontrar esto, el problema con Apocalipsis 20, la gran tribulación, el rapto, pero bíblicamente el rapto va a suceder, pues si Cristo viene por segunda vez, sí vamos a subir al cielo, pero eso va a ser el día del fin del mundo si Jesús viene en este momento y no hemos muerto. Eso sí va a pasar, porque otra vez Jesús habla en Mateo 24 de eso. Apocalipsis también hace un poco de mención de eso y Pablo en los tesalonicenses igual. Entonces, no usamos la palabra rapto. ¿Y por qué no la usamos? Lógicamente por diferenciarnos de la falsa doctrina, ¿cierto? Entonces, más bien hablamos de cuerpos glorificados o hablamos de lo que va a pasar con el creyente y su relación con Cristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, esta situación del rapto hace muchos años, me acuerdo que precisamente un par de pastores luteranos escribieron unas novelas, se llaman Left Behind, los que se quedan atrás, y fue una revolución, todos fueron bestsellers y pues todavía peor se aumentó este concepto, ¿no? Porque Sí, toman todo esto literal y pues gente que va volando en los aviones se desaparecen y se caen los aviones y sí, o sea, sí, entonces hay que tener cuidado con esos conceptos porque lógicamente puede sonar bien, pero también conocer. Por ejemplo, es muy interesante si tenemos la oportunidad de hacer un estudio de esto, usar también a Daniel, porque Daniel también habla de muchas cosas que suceden en los tiempos actuales y los tiempos del Mesías. Y es aquí donde vamos a poder enfocar las personas. Entonces, realmente, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué va a suceder en el último día? Y es donde nos encontramos con la verdad. Mire, ellos qué dicen, nadie va a ver a Cristo, pero Mateo 24:30 ¿qué nos dice? Que Cristo va a regresar visiblemente con gran poder y majestad. También que nos dice la Biblia que cuando Él venga van a resucitar a todos los muertos, reuniendo sus almas con el cuerpo. Y, por ejemplo, ese tema también nos puede servir. Y me da risa porque eso ha llegado pues a las clases mías, aún aquí en la iglesia, en el templo, cuando dicen que no podemos cremar a nadie después de morir. ¿Y por qué dicen eso? Porque es el concepto católico romano de que Dios no los va a poder resucitar. Mire cómo se limita el poder de Dios. Entonces, realmente el alma y el cuerpo se va a juntar. También todos los creyentes recibirán lo que Julio estuvo hablando en la clase pasada, los cuerpos glorificados y serán elevados a recibir a Jesús que desciende. Y cuando hablamos de los cuerpos glorificados, son todas esas palabras que usó Pablo en 1 Corintios 15, ¿cierto? Cuerpo animal, cuerpo glorificado, o fuimos sembrados así y así vamos a resucitar. Entonces, es la manera en la cual Dios nos dice. En
Hay un versículo muy bonito que ustedes han escuchado del libro de Job que dice, con estos ojos he de ver a mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, cuando dice con estos ojos, siempre damos la interpretación de que en verdad nosotros pues, con nuestro cuerpo, y no importa, y la Biblia no responde eso, si vamos, si morimos bien viejitos y bien arrugados, si vamos a resucitar siendo viejitos, pues no sabemos cómo vamos a resucitar, pero lo que sí sabemos es que el cuerpo no va a tener imperfecciones. Lo que sí sabemos es que todas estas imperfecciones que tenemos es a causa del pecado que hay en el mundo. Pero cuando vamos al cielo, pues va a haber una perfección total, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, porque el pecado ya no existe. También todas las personas se presentarán ante Jesús para ser juzgadas. Los creyentes en él serán bienvenidos a la vida eterna, mientras los incrédulos serán enviados al castigo eterno en el infierno. Y la referencia es de Mateo 25. Y yo la primera vez, hace muchos años, que yo pude estudiar y enseñar Apocalipsis, pues me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había entrelazado. Mateo y Apocalipsis, ¿cierto? Todas las señales antes del fin. Mateo 24, 25, es como una compensación de lo que enseña Apocalipsis, que lo que hace Apocalipsis es explicar con todas esas visiones realmente todo lo que sucede en este mundo y todas las señales antes del fin, lo que estamos viviendo y lo que va a pasar con los incrédulos. Por ejemplo, una figura de Apocalipsis que a mí me impacta mucho es que aún los montes, los incrédulos van a querer usar los montes que los tape, que los oculte de la ira de Dios. Es una Ah, figura fuerte, y uno se queda sorprendido. Y entonces, mostrando cómo va a ser la ira de Dios sobre el incrédulo. Entonces, se puede imaginar ustedes la montaña más grande de su ciudad y queremos que esa montaña nos tape a ver si podemos huir del juicio de Dios. Aquí también es muy interesante hablar que nosotros tenemos dos juicios, o sea, uno cuando muramos, pues por eso enseñamos a veces en la evangelización, si usted muere, sabe con seguridad dónde iría. O preguntamos si llegas al cielo y Dios te pregunta por qué vas a entrar al cielo, ¿qué le responderías? Y realmente cuando nosotros moramos, pues sabemos que nuestra alma va a ir al cielo o nuestro espíritu, porque alma y espíritu es sinónimos, y el cuerpo va a quedar aquí, en la sepultura. Pero el punto es que por eso la confesión de que vamos a entrar al cielo por los méritos de Cristo. Si no sabemos eso, pues vamos a ir al infierno. Y el otro juicio es el de todas las naciones, que es lo que habla Mateo 24 y 25. También hay muchas cosas que no sabemos si este mundo va a ser transformado, si este mundo va a ser destruido y va a haber un nuevo mundo. Porque, por ejemplo, Pedro nos dice que, bueno, Jesús va a destruir con fuego los cielos y la tierra actuales y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿cierto? Un hogar perfecto sin pecado, que no haya sufrimiento ni muerte, y allí habitaremos con Jesús para siempre. ¿Y dónde va a ser ese lugar? No nos importa. Lo que nos importa es que allá vamos a estar. Pero también en esos versículos de Pedro da la idea como si el mundo fuera transformado. Este mundo sería transformado. Pero el concepto que quiere enseñar esto es muy claro, de que ya no va a haber pecado, no va a haber imperfección. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, lo que va a pasar en la nueva Jerusalén o en los cielos nuevos, la tierra nueva. Y aún si podemos leer de Isaías, Isaías pues también muestra un poco de esto, ¿cierto? Cómo sería la perfección, como encontrar otra vez en el Edén, que los animales están viviendo con el hombre y todas estas cosas. Entonces, todas son las figuras que podemos hablar, pero en sí no podemos dar una respuesta, porque eso va a ser de las preguntas que a veces nos hacen. Pero lo que sí sabemos es que allá donde estemos, no tendremos lágrimas, ni dolor, ni llanto, porque todo esto pasó.
y eso hay que explicarlo bien. También no debemos pensar de que el último día va a ser un proceso que consume mucho tiempo. Pues mire como Pablo dice que todo esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Eso es de una, eso cuando pase esto. Entonces aquí, mire que primero hablamos de la falsa doctrina, ahora hablamos de lo que la Biblia enseña. O también podemos hablar de lo que la Biblia enseña y a la vez compararlo con la falsa doctrina. ¿Por qué es importante hablar de la falsa doctrina? Porque hay que enseñar a identificarlo, hay que decir, mire, en lo que está equivocado esta doctrina. Entonces, allá en que está equivocado, en lo que los milenialistas creen que Jesús va a venir no visible o escondido. La Biblia habla contrario. Otra cosa que la Biblia no habla es de que todos tenemos que ir a Jerusalén. La Biblia no habla de eso. Y hoy puede existir Jerusalén, Israel, pero ustedes saben que actualmente el Israel que existe no es el pueblo de Dios. Y además, allá ni el judaísmo predomina, ni el cristianismo. Creo que son mayormente musulmanes. Entonces, podemos ver eso. Yo de verdad no tengo muchos dones de conocer mucho de historia, como se los he dicho, pero cuando yo me di cuenta que la gran mezquita de esos musulmanes allá está construida como reemplazo del templo de Jerusalén, eso es increíble. O sea que cuando si vamos allá no vamos a conocer realmente muchas cosas que hay, según lo que yo pues he podido investigar. Pero sí quisiera algún día conocer. Pero aquí podemos ver eso, que es lo que nos dice la Biblia. ¿Tienen alguna duda en cuanto al milenialismo? Pues si les toca explicar, hay un libro que se llama El Milenio. En Academia Cristo lo pueden descargar, es un libro pequeño y es también para profundizar más. ¿Preguntas y comentarios? Una de las cosas que nosotros necesitamos diferenciar y está con esta pregunta en cuanto a la doctrina fundamental y las doctrinas no fundamentales. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Bueno, aquí en nuestra tarea y que estamos explicando esta doctrina tiene que hablar con el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, yo tengo que ubicar esta doctrina en alguno de los dos aspectos importantes, si es una doctrina fundamental o no. Pero, ¿dónde aprendemos de esto? Los que han estudiado dogmática y han estudiado esta materia conmigo, pues nos damos cuenta lo importante de hacer esta diferencia porque damos énfasis a ciertas enseñanzas que son importantes que las personas lo aprendan. ¿Qué dice Pablo? ¿Cierto? Entonces, Pablo contesta si la doctrina de la resurrección es fundamental o no lo es. Y entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pues el versículo 14 explica todo claramente. Si no hay resurrección, nuestra fe es vana. No tiene sentido. Si nuestra fe es vana, ¿en qué nivel pone la doctrina de la resurrección? En una doctrina fundamental. ¿Y por qué? Porque la doctrina, o también la palabra enseñanza, es algo que no podemos prescindir de ninguna enseñanza de la Biblia porque no nos parezca importante. Dios manda que proclamemos todo lo que dice. Hay dos maneras que nosotros necesitamos hablar de esto. La primera es usando el término sistemático. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de la doctrina de manera sistemática?
Y es ahí donde tenemos el libro de Lang, de tal manera amó Dios al mundo, tenemos el catecismo. Y por ejemplo, el catecismo es muy importante que ustedes sepan que se divide en 5 partes. Entonces, eso hay que memorizarlo. Ustedes, eso sí lo tienen que memorizar. Entonces, la primera parte están los mandamientos. Luego encontramos el credo, encontramos la oración, el oficio, las llaves y los sacramentos. Algunos hablan de 6 partes porque hablan de la Santa Cena y el bautismo por separado, pero hay que hablar con ellos juntos. Y enseguida les voy a mostrar, según el libro de Lang, la división que hay en cuanto a esto. Nosotros necesitamos aprender esta diferencia. Y el punto es este. Si tenemos 15 minutos para compartir lo que una persona necesita escuchar, ¿dónde vamos a comenzar? Y pensamos que la persona va a morir o la persona está muy enredada con la doctrina. Y es aquí donde nosotros nos preguntamos, ¿será muy importante hablar de los ángeles? No, yo creo que no, pero sí No, es importante hablar de las doctrinas, de la las salvación. cuales son útiles para la salvación. Muy bien, Julio. Y Julio y Juan que pasaron por esa materia, pues recuerden que hablamos del Dios Trino, la resurrección, la obra de Cristo. Hablamos también del fin del mundo, de lo que es el pecado, lo que es la justificación. O sea, todas esas son doctrinas fundamentales. Si alguien no las cree, no puede ir al cielo. Entonces, es el énfasis que siempre damos. Eso no quiere decir de que no vamos a prestar atención a las otras doctrinas. Sí, hay que enseñar la doctrina de los ángeles correctamente. Pero ¿por qué son fundamentales? Porque son necesarias para ir al cielo. ¿Recuerdan las palabras para la edad de Jesús cuando Juan le dice, mira, por ahí hay uno que está enseñando en, en tu nombre, pero no está aquí con nosotros? Y recuerda las palabras de Jesús. Es el que está con nosotros está, el que es nuestro enemigo está contra nosotros. Y Jesús con eso quiere enseñar. Y enseña también en otra sección de que algunos serán llamados pequeños en el reino de los cielos, no sabemos por qué, o serán llamados grandes en el reino de los cielos, no sabemos cómo. Pero lo que Jesús quiere enseñar uniendo estas 2 porciones que les menciono es que hay personas que van a ir al cielo aún teniendo algunos problemas de doctrinas no fundamentales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el único motivo para no entrar al cielo? Recuerden esa pregunta. El único motivo para no entrar al cielo es no creer en Jesús como el Salvador. Y yo conozco personas que no se congregan con nosotros, pero sí tienen la confianza que van a ir al cielo por la obra de Cristo. Entonces esas personas no van a ir al cielo porque tienen otros problemas, no. Finalmente eso es lo que los va a llevar al cielo. Pero eso no quiere decir de que no vamos a prestar atención a todas las doctrinas, porque por ejemplo una doctrina mal enfocada puede dañar la salvación. Entonces hay temas, por ejemplo, con el catolicismo romano. Ustedes saben que creen en muchos mediadores. Entonces, ¿cuál es la meta cuando estamos hablando de eso con un católico romano? Que deje de pensar en mediadores, sino que hable de un solo mediador, que es Cristo Jesús. En eso es lo que tenemos que enfocarnos como consejeros, no en cuestionar, es que ustedes no creen sino en esto, en las vírgenes, en esto, en aquello, no. Eso es las cosas que usa el diablo para complicar la pita. Lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en el solo mediador, porque eso es una doctrina fundamental, no prestar atención a lo otro. Y podemos ver que la doctrina fundamental, como ya lo acabamos de decir, es Jesucristo, la obra de Jesucristo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Solo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y de la misma forma,
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Entonces, aquí vemos que la justificación, ser declarados inocentes, es una doctrina fundamental. Entonces, con eso que quiero mostrar, no importa cuál duda pueda tener la persona, pero nosotros también necesitamos poner a girar el tema que estamos hablando alrededor de la justificación por medio de la fe. Porque si esa persona puede confesar por qué va a ir al cielo, o esa persona ya puede entender que la justificación por medio de la fe, los otros temas, va a ser más fácil poder hablarlos. Entonces, eso es muy importante. Por eso usamos la ley y el evangelio. Entonces, aquí tenemos cuáles son las doctrinas fundamentales: la justificación por la gracia, el Dios Trino, el pecado, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, quién es Jesucristo, la expiación vicaria de Cristo, la resurrección física de Jesús, el evangelio. Esas son doctrinas fundamentales. ¿De dónde está sacada esa información? Del libro de Lam, de tal manera amó Dios al mundo. Ese libro también lo encuentran en la Academia Cristo. Y esto es algo muy importante que ustedes como consejeros necesitamos saberlo. ¿Por qué? Para poder ubicarnos y poder dar una buena enseñanza. Por ejemplo, yo para preparar esta clase, yo usé el libro de Lan, usé algo del catecismo y lógicamente la palabra de Dios. ¿Tiene alguna pregunta sobre las doctrinas fundamentales? Y las no fundamentales, entonces ya sabemos que hay otras doctrinas de la Biblia que fortalecen o ayudan a la fe, pero no son esenciales para la salvación. Entonces, una persona puede errar en esas doctrinas por ignorancia, debilidad, pero sigue siendo salvo. Y por eso hablamos de algunos temas. Pero si esa doctrina que la persona tiene dudas y no está comprendiendo que eso le afecta a la salvación por gracia o la justificación por medio de la fe, pues es bueno dedicar bien el tema a eso. Porque, bueno, en la actualidad, ¿cuáles son los problemas? El diezmo. Esa es una doctrina no fundamental, pero hay que aclarar bien porque muchos, porque dan el diezmo para recibir bendiciones de Dios, ¿cierto? Entonces, hay que preparar una clase, explicar qué es el diezmo, por qué se daba, ahora Jesús por qué habla. Pero la pregunta que hay que hacerle a la persona sería, ¿eso en qué te beneficia para la salvación? O las vigilias, o el presentar niños, o cosas así que tienen práctica los reformados y los evangélicos. Entonces, una pregunta que siempre sería bueno es, ¿eso en qué te beneficia para la salvación? Porque si dice que eso me hace ser obediente, pues hay un problema espiritual muy serio. Entonces ahí nos toca echar mano a la doctrina fundamental. Ahora, una doctrina fundamental siempre está conectada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la resurrección está conectada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso podemos ver el Salmo 16:10, que es un salmo mesiánico. Job habla muy bien de la resurrección. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús dijo que resucitaría. Y en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de Elías cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Y en el Nuevo Testamento hay muchos otros ejemplos. Entonces, una de las claves de una doctrina que sea fundamental tiene que estar en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ustedes y yo como consejeros necesitamos estar al día de muchas cosas. Por ejemplo, cómo se confunde la ley ceremonial. Las leyes ceremoniales lo hacen como ley moral, como los mandamientos. Entonces, ¿cuántas veces usted ha escuchado de que ponerse un tatuaje es pecado? ¿Cómo usted le explicaría a una persona que eso entra dentro de la libertad cristiana? Eso es muy importante explicar, porque hoy en día, yo me acuerdo, cuando era niño, decían que las personas que eran tatuadas les tenían que cortar el pedazo de piel que había sido tatuada para que pudieran entrar al cielo.
Y yo estaba convencido de eso por muchos años. Y hay mucha gente que cree eso. Entonces, veamos qué dice la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios puso esto? ¿Por qué Dios prohibió esto? Y eso es importante conocer. Pero no podemos perder el enfoque de lo que estamos enseñando. Y Pablo, recuerde que habló acerca de, del bautismo ahí, como un ejemplo, ¿cierto? Que bautizar por los muertos. Pero toda esta pregunta está enfocada en el tema si la doctrina es fundamental o no es fundamental. Entonces, miremos lo que dice. Si alguien no es bautizado, puede resucitar entre los muertos. Y la respuesta bíblica es que el bautismo hace parte de otra parte de la teología sistemática, que son doctrinas fundamentales secundarias. ¿Por qué se llama una doctrina fundamental secundaria? Porque una persona puede ir al cielo sin ser bautizada, ¿cierto? O una persona puede ir al cielo sin tomar la Santa Cena. Y tenemos ejemplos bíblicos. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, recuerden que no eran bautizados, tampoco estaba instituido la Santa Cena. Recuerden el ladrón en la cruz y el tema que a veces es difícil de animar a las personas, los bebés que mueren antes de nacer o antes de ser bautizados. Entonces, ¿una persona puede ir al cielo sin ser bautizada? Sí, puede ir al cielo. Pero, ¿por qué? Porque recuerden que aquí hay que hablar de los medios de gracia. Pero los medios de gracia son las formas, las maneras que Dios usa para darnos la fe en Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Y el Evangelio es el que realmente entraríamos a explicar acá. Entonces, si alguien no es bautizado, ¿puede resucitar entre los muertos? Sí, siempre y cuando haya creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cómo pudo haber creído? Pues nuestra respuesta debe ser así, rápida. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá, mis hermanos, con estos temas? Héctor. Entonces, a mí me sucedió eh, al principio, cuando empecé con mi grupo en línea que tengo de familia y amigos, porque había una amiga mía pues de la infancia y su hermana que me discutían mucho que el bautismo y la Santa Cena nos salvaban, ¿no? Y pues yo les decía, sí, pero ellos me decían, pero no son necesarios para la salvación. Nosotros no creemos en el bautismo y no creemos en la Santa Cena para el perdón de los pecados y la vida eterna, ¿no? Y y pues yo les dije que sí, o sea, porque las dos fueron bautizadas de chiquitas. Entonces yo lo único que les dije, bueno, y entonces ese regalo que te dieron tus papás cuando eras chica de bautizarte en la iglesia, ¿de qué te sirvió? Entonces, basado en lo que está pasando aquí con las doctrinas fundamentales secundarias, ¿cómo contestaríamos esas preguntas? Pues ellos están equivocados porque usan la palabra clave. Ellos dicen, no creemos. Ahí están rechazando la gracia, desafortunadamente. Ahí es donde Sí, está la clave pastor. de esto. Sí, Julio. Y ahí sale a colación lo que usted acaba de mencionar, que a veces una doctrina de rechazarla esto es prácticamente ya ir perdiendo la fe, porque y el Señor dice, haced esto en memoria mía, por ejemplo, en el caso de la cena del Señor. Entonces, hay doctrinas que, como usted explicaba, está bien, el hombre pecador que murió a la par de Cristo son casos ante la Biblia, pero es importante que cuando ya alguien niega algo que está escrito, ya es un problema, ¿sí? Eso es, o sea, porque ahí está el punto para ellos. Y pues si fuera por ignorancia, ¿sí?
sería diferente. Ah, yo no lo sabía. Pero al decir que no creen que el bautismo y la Santa Cena sean medios de gracia, pues están rechazando. Ya ese es otro problema. Bien, Héctor. Sí, Entonces, gracias. y explicaste bien. Fueron bautizados, es el poder de Dios y realmente es esto. Entonces, ahí ellos que están negando la doctrina fundamental de la Biblia, la justificación por medio de la fe, porque el bautismo da la fe. Sí, que fue lo que le expliqué. Eso está muy Eh, bien. Bien. ¿Y cuál es el punto? Es esto, la ignorancia o consolar a un padre. No, es que mi bebé murió y no alcanzamos a bautizarlo. Vamos a consolar. Juan, Bueno, pues nuestros hermanos cristianos evangélicos nos hacen la pregunta: ¿por qué bautizamos a los niños? Porque ellos no bautizan a los niños. Y bueno, tengo varios amigos y me preguntan: bueno, ¿por qué tú bautizas a los niños? Y yo les digo: lo que dijo usted, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no la oyen de Dios. Desde el vientre de nuestra madre ya escuchamos que platica la mamá al bebé que está en el vientre, ya escucha. Entonces, cuando escucha una alabanza, cuando escucha la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo está orando en el bebé. ¿Estoy bien o estoy mal? sí, porque un bebé siente, escucha. Entonces, eso es la verdad. Y nosotros, a mí me da mucha risa. Mire lo que pasa en el mundo evangélico y reformado. Y se le pregunta que interpreten Isaías 51, 10 y 11, que habla de que la palabra de Dios tiene poder y no vuelve a Dios vacía. Ellos van a explicar muy bien eso. Pero cuando se habla de esos temas, como el bautismo, entonces la palabra de Dios no tiene poder. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy enseñando sacramentos y oración en la Academia Cristo, yo me enfatizo mucho en eso. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? ¿Usted cree eso? Entonces la palabra de Dios que tiene poder dice que el bautismo da fe. ¿Por qué no creer? Y ahí es donde podemos confrontar las personas. Bien hasta ahí, que son los temas importantes. Y es aquí donde nosotros vamos a explicar la escatología y hablar bíblicamente de ella. Entonces, lo que les estaba hablando, hablar de la doctrina de manera sistemática. Entonces, hablamos de la introducción del prolegómeno, ¿cierto? Que se trata del estudio de la Biblia, de la cual extraemos toda la doctrina, la teología, que es el estudio de Dios, la antropología, que es el estudio del hombre, la cristología, que es el estudio de Jesucristo, la soteriología, que es el estudio de cómo adquirimos la salvación, y la escatología, que es lo que nos corresponde acá, es el estudio de las últimas cosas, los últimos días del mundo, la muerte, la resurrección, la vida eterna y la condenación eterna. Entonces, ¿yo en qué va a ser mi estudio? En la escatología. Si fuéramos a hablar de los ángeles, en que nosotros nos centraríamos en el estudio, pues está la teología, porque en ese libro habla acerca de la creación. O si nosotros vamos a hablar de el tema que puso Héctor, de que no creen en los medios de gracia, pues está la soteriología. Entonces ya usaríamos la soteriología para poder explicar la clase. Y estas son herramientas que quiero mostrarles que ustedes pueden usar como consejeros para cuando vayan a hablar con alguien en cuanto a lo que la Biblia dice. Y por esto, mire toda la información que trae la escatología. Entonces, con la escatología se puede hablar de la muerte temporal, que es la separación del cuerpo y el alma, y miremos que hay textos bíblicos, como Eclesiastés y en Génesis. Se puede hablar de que Cristo volverá para el fin, como está en Hechos 1:11, que es muy claro esa historia. El creer en la resurrección del cuerpo, Job, y en 1 Corintios 15:55 lo usamos, el fin del mundo, ¿cierto? Y el juicio final. Entonces, ¿dónde encontramos toda esa información? En ese tema. Y si ustedes van a de tal manera amó Dios al mundo, pues de acuerdo a la pregunta que vayan a organizar, pues allá pueden ustedes organizarse por temas. Y yo les aseguro, con la obra del Espíritu Santo, que una persona que tenga errores y nosotros
dedicamos un buen tiempo para estudiar con esa persona, va a ser mucho más fácil el entendimiento de la palabra. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, hermanos. Hasta acá tenemos nuestra clase de hoy. La próxima semana no tenemos clase y yo les aviso porque yo regreso a Medellín el 7 de septiembre, ¿cierto? Voy a estar unos días por fuera y septiembre y nos volvemos a ver el miércoles 9 de septiembre, ¿sí? Yo les voy a mandar la tarea. Aquellos que deben todavía tareas para yo revisar y todo eso, pues pueden dedicar la semana a hacerlas y enviarlas, que yo las estaré leyendo paso a paso. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a terminar con oración. Espero que esta clase haya quedado claro la estrategia como consejeros para enseñar a alguien que está cayendo en la falsa doctrina. Oremos. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por ilustrarnos, por bendecirnos, para poder hablar a otros acerca de tu amor y misericordia. Oramos por esta noche, que nos des un buen descanso y que podamos adorar y glorificar tu nombre. Bendice, Padre Santo, a cada uno de estos mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos a cada uno conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténlos unidos en la fe. Gracias por esta lección y te pedimos que nos des cada día más sabiduría para poder hablar a otros de la palabra de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Gracias por estar acá. Y que Dios lo acompañe acá en Mexiquito y que coma rico. Ah, eso sí es lo Amén. mejor. Eso sí es lo mejor. Aquí hay un programa de MasterChef ahora y una de las jueces es una mexicana Ah, ok. y uno dice, uff, Sante sabe mucho. Y yo quiero ese trabajo. Bendiciones. Igualmente, buenas noches. Gracias, hermano. Bueno,